Si alguna vez sentiste que tus oraciones no eran escuchadas, este mensaje es para ti. En un rincón olvidado por la lluvia, donde la tierra parecía haberse rendido y el cielo guardaba silencio, un niño de apenas 9 años logró lo imposible. Tocó el corazón de Dios, con una fe tan pura que hizo llorar al cielo, no con gritos ni con milagros espectaculares, sino con un susurro, una oración sin palabras, un acto de amor invisible que transformó todo a su alrededor. Este no es solo un relato conmovedor, es una revelación espiritual que muy pocos entienden. La fe verdadera no necesita aplausos, necesita constancia, y cuando un corazón inocente se entrega sin reservas al reino de Dios, el cielo se inclina. Literalmente, ¿te atreves a caminar con nosotros por esta historia que mezcla dolor, esperanza, milagros y propósito eterno? Porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de orar, de creer y de vivir. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. La historia de Emiliano no solo es real, también puede ser la tuya. Esperanza en la adversidad. En medio de una tierra agrietada por el sol y los años de sequía, donde los rezos parecían haberse secado tanto como los ríos que una vez cantaban entre piedras, vivía Emiliano. Tenía apenas 9 años, pero su mirada cargaba un misterio que ni los ancianos del pueblo sabían descifrar. En el silencio de los campos polvorientos, él caminaba descalzo, como si sus pies buscaran respuestas escondidas bajo la tierra. Su pueblo, San Javier de los Llanos, ya no creía en milagros. Algunos habían enterrado su fe junto con sus cosechas muertas. Pero Emiliano, él no. Él seguía haciendo preguntas al cielo como quien habla con un amigo íntimo. Muy pocos entienden lo que significa tener fe cuando todo a tu alrededor grita desesperanza. ¿Has sentido alguna vez que el mundo está cayéndose a pedazos y, aún así, algo dentro de ti se niega a dejar de creer? Emiliano vivía eso cada día. No tenía agua, pero tenía sed de Dios. No tenía libros, pero su alma era un evangelio abierto. La Biblia Sagrada dice en Romanos 5:3-4, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter esperanza. Eso era Emiliano, una esperanza con pies pequeños pero firmes, caminando sobre un suelo resquebrajado. Los adultos veían en él algo extraño. No se quejaba como los demás niños. No maldecía el calor ni renegaba del polvo. Se sentaba junto a los arbustos secos como si escuchara sus lamentos. En sus silencios, había más oración que en los sermones del domingo. El Espíritu Santo lo envolvía con una ternura casi invisible, pero poderosa. ¿Cómo es que un niño podía resistir lo que hombres hechos y derechos no soportaban más? La respuesta está en el reino de Dios, donde los últimos son los primeros, y donde la pureza tiene más autoridad que el poder. Jesús dijo en Mateo 18:3, sí, no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Lo curioso es que, aunque Emiliano no conocía muchas palabras religiosas, él vivía los principios eternos. No sabía de teología, pero conocía el lenguaje del cielo. Mientras otros hablaban de maldición, él murmuraba promesas. Su vida era una semilla enterrada en tierra seca, esperando el rocío del Altísimo. Nadie lo enseñó a orar como lo hacía. Era como si hubiera nacido con una antena directa al trono de Dios. Su oración era mirada, suspiros, silencio. No pedía riquezas ni juguetes, solo deseaba ver una hoja verde, una nube en el cielo, una señal de que el poder de Dios aún obraba. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin palabras, solo con el alma desnuda? Y así, en ese entorno donde todo parecía muerto, el niño campesino seguía sembrando algo que no necesitaba lluvia. Fe, una fe que no exige pruebas, que no se negocia con resultados. Una fe que hace llorar al cielo, porque el cielo no llora por el dolor, sino por la pureza. Y Emiliano en su pequeñez estaba moviendo el corazón de Dios. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Fe silenciosa y acción constante. Emiliano nunca tuvo un altar en casa, tampoco imágenes ni velas encendidas, pero tenía algo que muy pocos adultos conservaban, una fe viva que respiraba con él. Su espiritualidad no dependía de horarios ni de reuniones.
Era un fluir constante, como el viento que sopla cuando nadie lo espera. Mañana, al despertar, su primer acto no era comer ni correr a buscar agua, era mirar al cielo y cerrar los ojos unos segundos. Gracias por un día más, murmuraba, y así, con una simple frase, iniciaba su jornada como quien abre un portal invisible hacia la eternidad. Lo extraordinario en Emiliano era su forma de orar sin necesidad de arrodillarse. Caminaba entre árboles secos, los tocaba con ternura y les hablaba como si aún tuvieran vida. Se acercaba a los caballos viejos y les susurraba, versos que nunca aprendió en ningún libro. Él creía que la creación aún podía escuchar al Creador a través de sus gestos, y no estaba equivocado. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Emiliano era esa manifestación. No necesitaba títulos ni púlpitos. Era un hijo del Altísimo en acción. A su corta edad, entendía algo que muchos aún no comprenden, que la fe no es solo creer, sino moverse con convicción, incluso cuando no hay señales visibles. La Biblia Sagrada nos enseña en Santiago 2:17 que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Emiliano caminaba su fe. No la discutía, no la teorizaba, la vivía. Y esa vivencia silenciosa empezaba a generar curiosidad. Algunos lo miraban con compasión, otros con respeto, pero todos, en el fondo, sabían que había algo diferente en él, como si su alma llevara un secreto que podía cambiar el destino del pueblo. Y poco a poco, lo que comenzó como una rareza se convirtió en semilla. Un día, una anciana lo siguió en su caminata, lo vio acariciar la corteza de un árbol sin hojas y luego inclinarse en silencio, como quien escucha algo sagrado. Al regresar, la mujer no dijo nada, pero esa noche, por primera vez en años, oró antes de dormir. Así comenzó un movimiento invisible. Un hombre dejó de blasfemar. Una madre volvió a cantar. Un joven empezó a leer la Biblia sagrada que tenía guardada. Nadie decía que era por Emiliano, pero todos sabían que lo era. ¿Te has preguntado qué impacto pueden tener tus acciones cotidianas si están llenas del Espíritu Santo? No necesitas fama, ni recursos, ni un gran escenario. Solo necesitas vivir tu fe como Emiliano, sin buscar reconocimiento, pero con una constancia que transforma el ambiente, porque a veces, el mayor acto de fe es seguir abrazando árboles secos, sabiendo que el Dios de la vida puede hacerlos florecer de nuevo. Y aunque parezca poco, eso puede ser suficiente para abrir las compuertas del cielo. Pero, eso no es todo. Lo que estás por descubrir es aún más profundo y revelador. El poder de un susurro divino. Era una mañana igual a todas, o al menos eso creía el pueblo. El calor ya comenzaba a quebrar la tierra, y las mujeres preparaban su día entre suspiros y resignación. Pero para Emiliano, cada amanecer era una posibilidad divina. Aquel día, como de costumbre, caminó hacia el árbol más viejo del valle. Era un guayacán sin hojas, al que todos llamaban el fantasma, pero para Emiliano era un testigo fiel de sus oraciones silenciosas. Se acercó, apoyó la frente contra su tronco rugoso y cerró los ojos. En ese momento, no pidió lluvia, no pidió comida, solo dijo, Señor, que no se apague mi fe. Fue entonces cuando algo casi imperceptible sucedió. Una gota de rocío del tamaño de una lágrima descendió por una rama seca. Nadie más lo vio, solo Emiliano. Pero eso fue suficiente para que su corazón estallara en una mezcla de asombro, gratitud y temor reverente. Él sabía que no era una simple gota, era una respuesta, un susurro divino, no un milagro estruendoso, sino un gesto sutil del cielo, como aquel que Dios le hizo a Elías en 1 Reyes 19:12, cuando no habló en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Así habla el Espíritu Santo, suave pero certero. Emiliano no corrió a contarlo, no gritó, milagro. Volvió a casa en silencio, con una paz que brillaba más que el sol. Pero algo había cambiado. En el alma del pueblo, algo se removió, sin que nadie lo explicara. Las personas comenzaron a sentir una inquietud santa. Los ancianos recordaron salmos olvidados. Los niños jugaban imitando a Emiliano, tocando árboles y diciendo, Amén. El aire se volvió distinto. No había lluvia,
pero había esperanza. No había cambio externo, pero por dentro, algo sagrado se estaba gestando. Es que cuando una fe pura se manifiesta, no lo hace para impresionar, sino para despertar. Lo que impactó al cielo no fue la gravedad de la sequía, sino la humildad del niño. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, como enseña 2 Corintios 12:9. Esa gota de rocío era una señal del reino de Dios, irrumpiendo en lo ordinario. Y lo más hermoso es que no era la gota en sí lo que importaba, sino lo que provocaba, una ola invisible de arrepentimiento, oración y expectativa. Las personas comenzaban a levantar la mirada, y ese simple gesto era ya una victoria. ¿Y tú? ¿Estás esperando un trueno para creer? ¿O puedes oír el susurro de Dios en lo pequeño? Porque a veces, la señal que tanto pedimos no viene con luces ni sonido, sino en forma de una gota solitaria sobre una rama seca. La fe que mueve montañas no es la que exige pruebas, sino la que reacciona con reverencia ante lo más sutil. Si logras ver a Dios en lo diminuto, lo verás en todo. Pero esto apenas empieza. Lo que viene a continuación pondrá a prueba la fe más profunda, dolor y legado. Ningún corazón, por más firme que sea, escapa al crujido del dolor. Y aunque Emiliano parecía habitar en una dimensión aparte, donde la fe lo sostenía como raíz secreta, también él tuvo que enfrentar una prueba que partió su mundo en dos. Su padre, don Aurelio, falleció una madrugada silenciosa. No hubo gritos ni lamentos, solo un suspiro final y un niño sentado al pie de la cama, con los ojos abiertos y el alma temblando. A veces, el reino de Dios nos quiebra para que algo eterno florezca desde las ruinas. Emiliano no lloró en ese momento, solo colocó su mano sobre el pecho frío de su padre y dijo: «Gracias por enseñarme a mirar el cielo, incluso cuando no había nubes». Esa mañana, el pueblo se paralizó. Don Aurelio no era un líder religioso, pero su humildad había sembrado respeto, y ahora su hijo, pequeño y callado, parecía llevar sobre sus hombros el peso de un legado que ni él entendía del todo. En vez de esconderse, Emiliano salió a caminar como cada día. Fue hasta el árbol seco, se arrodilló por primera vez y oró en voz alta. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de una unción que hizo estremecer hasta a los más escépticos. «Señor, no me dejes olvidar quién soy, que el dolor no me robe la fe». Pocos sabían que esa oración se convertiría en semilla de avivamiento, y fue ahí donde sucedió lo impensable. Las personas que lo observaban, una a una, comenzaron a inclinar la cabeza. Algunos lloraban sin entender por qué, otros caían de rodillas por primera vez en años. Aquella pérdida había unido al pueblo como ninguna otra cosa. La Biblia Sagrada dice en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Don Aurelio había partido, sí, pero su fe sembrada en Emiliano ahora daba frutos en muchos. Era como si su muerte hubiera activado una corriente espiritual que nadie podía detener. Los niños comenzaron a orar con sus madres. Los hombres empezaron a reunirse de noche para leer la palabra de Dios. Incluso el pastor del pueblo, que había perdido el fervor, se sintió confrontado por la madurez espiritual de Emiliano. Era imposible ignorarlo. El Espíritu Santo estaba soplando sobre San Javier de los Llanos, y lo hacía a través del eco de una pérdida. El poder de Dios no evitó el dolor, lo redimió, transformó un luto en llamado, una ausencia en presencia multiplicada. Emiliano, con su fe quebrada pero aún firme, se convirtió en un faro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a permitir que tu dolor se vuelva legado? Porque el verdadero discípulo no es quien nunca sufre, sino quien elige adorar en medio del sufrimiento. Emiliano no pidió explicaciones, no renegó, solo siguió, y eso bastó para despertar a un pueblo entero. Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. A veces, la mayor manifestación del reino de Dios ocurre cuando alguien decide no soltar la mano de Jesús, aun cuando todo dentro de sí grita que lo haga. Pero espera, lo más hermoso de esta historia aún no ha sido revelado. El verdadero milagro. Pasaron los años. Con las estaciones siguieron su curso. Siempre. Algunas lluvias llegaron, otras no.
Pero algo había cambiado para siempre en San Javier de los Llanos. Ya no era el mismo pueblo desolado que conocimos al principio, no porque el clima hubiera mejorado, sino porque el espíritu del pueblo había sido transformado. El verdadero milagro no fue la gota de rocío, ni la flor, ni siquiera el avivamiento repentino. Fue el despertar de una fe silenciosa, madura y constante, que ya no dependía de señales para creer, sino que creía aunque no hubiera señales, así como Emiliano lo hizo desde el principio. Y aunque Emiliano ya no caminaba por las veredas polvorientas, pues el tiempo lo llevó a otros destinos, su historia no se apagó. Cada año, en la misma fecha de la muerte de su padre, florece una flor blanca junto al árbol seco. Nadie la planta, nadie la riega, pero ahí está, pura, firme, delicada, como si el cielo dejara una firma sobre la tierra para recordarles a todos que una fe verdadera jamás muere. Jesús dijo en Lucas 8:15, «Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia». Emiliano fue esa tierra fértil, y su fruto aún brota. Los niños del pueblo ahora escuchan su historia como leyenda viva. Los padres la cuentan con lágrimas en los ojos. Algunos incluso afirman haber sentido la presencia del Espíritu Santo al tocar esa flor blanca. No es superstición, es reverencia, es reconocimiento, porque esa flor representa mucho más que un fenómeno botánico. Representa la fe de un niño campesino que nunca dejó de orar, que nunca abandonó la palabra de Dios, que entendió que el verdadero poder de Dios no se mide por eventos espectaculares, sino por la transformación del corazón humano. El legado de Emiliano se convirtió en cultura espiritual. Las familias adoptaron la oración como rutina sagrada. La Biblia sagrada se convirtió en guía diaria. Y el silencio, ese mismo silencio que antes era símbolo de sequía y olvido, ahora es territorio sagrado donde el alma puede escuchar a Dios. Porque cuando un pueblo aprende a orar sin pedir, a creer sin ver y a amar sin condición, ya ha sido tocado por el reino de Dios. No es casualidad que la flor crezca justo donde Emiliano oró. Dios siempre deja marcas donde fue honrado. ¿Y tú? ¿En qué tierra estás sembrando tu fe? ¿Estás buscando milagros externos? ¿O te atreves a permitir que el milagro ocurra dentro de ti? Porque si algo nos enseñó Emiliano, es que la fe pura, vivida en silencio y con constancia, tiene el poder de abrir cielos, transformar pueblos y dejar huellas eternas. El verdadero milagro no es lo que Dios hace fuera, sino lo que Él logra hacer dentro. Y si llegaste hasta aquí, prepárate, porque lo que viene a continuación revelará una verdad espiritual que puede cambiar tu historia. Ahora que conociste la historia de Emiliano, dime con sinceridad, ¿en qué parte de tu vida floreció una fe que nadie vio, pero que Dios nunca dejó de regar? Tal vez también llevas años orando en silencio, caminando entre árboles secos, esperando una señal. Tal vez, como Emiliano, aprendiste a hablar con Dios sin palabras, y aún no te diste cuenta de que el cielo ya empezó a responder. Si esta historia tocó tu alma, no te vayas sin hacer algo al respecto. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque este canal es un espacio sagrado donde las semillas de fe son regadas con revelaciones que casi nadie se atreve a enseñar. Déjame en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más habló a tu corazón? Tu testimonio puede ser la gota que haga florecer la fe de otro. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Y nunca dejes de orar, aunque nadie más escuche, porque a veces, lo más pequeño, es lo que hace llorar al cielo.